Bienvenidos nuevamente a otro programa de Derecho a Entender. La semana pasada nosotros estábamos tocando un tema bastante importante y dentro del cual salió la pregunta de lo que era la insolvencia actualmente o la ley de reemprendimiento. Es por eso que hoy día junto a Gabriel y nuestro estudio jurídico Jorquera Muñoz y Asociados, en conjunto al Club de los Emprendedores, vamos a hablar de los aspectos que son más sustantivos, también más traducidos al español, de qué es lo que consiste y corresponde directamente al reemprendimiento. Así que como siempre, mi socia aquí acompañándome. Un Hola. saludo para todos los emprendedores, Todes. todos los emprendedores. Como tú bien decías, estuvimos hablando bastante sobre el tema de la deuda, hablamos de la prescripción, de cómo poder cobrar una deuda o cómo poder defenderse cuando uno tiene una deuda. Y este tema va mucho enlazado a esto, pero a un punto más extremo, ya un punto en que ya las deudas son incontrolables. Y definitivamente el emprendimiento, el negocio ya no está funcionando y hay que salir, digamos, un poco del tema de la deuda, de las medidas de los embargos. Solucionarlo. Lamentablemente no es el ideal, digamos, llegar a este punto, pero es una forma de solucionarlo y poder limpiar los antecedentes. De la empresa y del representante legal. Y del representante legal, sí, correcto. O sea, importante para ponerlo en contexto, ya actualmente deber dinero ya no es un delito. Antiguamente, ¿te acuerdas que cuando una empresa o una persona debía plata ya Sí, eran las penas del hace infierno? muchos años. Sí. Entonces, menos mal que la ley fue modificando a lo que es actualmente lo que nosotros conocemos, y en virtud del cual ya deber plata no es un delito propiamente tal, tampoco es algo malo, pero nuestra legislación hasta hace 10 años, por ejemplo, para poder hacerlo cercano a la gente, cuando correspondía a pagos directamente que no se podían pagar, ahí nosotros entrábamos a lo que era la quiebra. Traducido al español, la empresa ya estaba produciendo muy poco, había muchas deudas y había que finiquitar la empresa y salvar lo que había y pagar lo que correspondía. Sí. Por ejemplo, en primer lugar a los trabajadores o los que tenían algún tipo de crédito privilegiado. En este caso, ahora la ley mutó, gracias a Dios, a algo un poco más efectivo, donde la idea es que la empresa no quiebre, sino que tenga un reemprendimiento, o sea, buscar la forma, si es que se puede en primer lugar, de salvar la continuidad de la empresa y también asegurar de por sí mismo el trabajo correspondiente a los trabajadores que actualmente están prestando un servicio a la empresa. Sí. Esta ley empezó a regir el año 2014, ha tenido bastantes buenos resultados, pero hay cosas que muchas veces no se saben. Hay muchas páginas que se encargan de las cobranzas de deuda o de este tema de la liquidación o el reemprendimiento. Pero no te comentan mucho de qué se trata el procedimiento, ¿ya? De qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se tiene que hacer, en qué gastos tengo que incurrir, ¿ya? Al respecto. O sea, se supone que el procedimiento es gratis. Se supone, esa es la palabra mágica. Se supone que es gratis porque, claro, el procedimiento ante la superintendencia y todos los gastos que pudiese ocasionarle a la superintendencia, eso es gratis, ¿ya? Pero hay otro gasto que hay que tener en cuenta, que hay que realizar al momento de pensar en una liquidación o en una reorganización. O sea, para que en la casa vayan viendo, supongamos que en este caso la superintendencia va a tomar como la forma de un tribunal, por decirlo de alguna forma. Sí, podría eventualmente, cuando exista algún acuerdo entre acreedores y el deudor. Que es la idea de lo que se busca con la ley. Sí. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una empresa. Entonces, pero partamos con cosas súper básicas. ¿Ya? Porque muchas veces la gente no entiende qué es un acreedor. ¿A qué se refieren con acreedor y qué es lo que es el deudor? O la empresa deudora, como dice la ley, efectivamente. En este caso que hoy vamos a mencionar solo una parte de esta ley de insolvencia y reemprendimiento, que se refiere a la reorganización de las empresas. Hay que recordar de que existe quiebra para las empresas y quiebra ahora actualmente para las personas naturales. Aunque técnicamente el nombre no es quiebra, sino que es insolvencia. Lo que pasa es que siempre se van a escuchar los dos y se hace sinónimo por la ley anterior, como dijo Gabriel, anterior al 2014. Pero lo que se busca con la nueva ley del 2014 en adelante, que es la nueva, es hacer que la empresa tenga un reemprendimiento, o incluso la misma persona, que también puede quebrar mayor deuda de lo que genera la persona directamente, para que la persona pueda volver a la vida y sin quedar con los antecedentes económicos manchados, vale decir, un DICOM cualquiera. Sí. Entonces, el punto de hoy día, porque esto lo vamos a dividir en varios programas, ya para que quede bastante claro el tema. Primero vamos a ir con el tema de la empresa. Obviamente este programa está hecho para empresas y emprendedores, que es probablemente lo que más les va a servir, pero también lo vamos a ver respecto a personas naturales. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores actúan como personas naturales
Y ahí hay que hacer distinciones contables que vamos a ir viendo también, el tema de si tributan en primera categoría o en segunda categoría y dentro de cuál tipo de quiebra En la que le en la corresponde. que le corresponde. ¿Ya? Ahora, para poder explicarlo un poco en la casa y que también tengan un poco de conocimiento claro, lo vamos a hacer de la forma más sencilla, sin tanto detalle técnico, porque esto para nosotros es aproximadamente un año. Son 2 ramos completos de comercial para poder saber realmente qué es la famosa ley 20.720, que es la correspondiente a la insolvencia y reemprendimiento. Así que la idea es que si ustedes van teniendo algún tipo de preguntas o tengan dudas respecto a algunos términos que vamos a estar utilizando, siéntanse libres de preguntarlos, porque vamos a ocupar palabras que son de repente un poco técnicas, como dijo Sí, Gabriel, acreedor. es importante que se entienda de que este programa, es precisamente respecto a este tema, tiene muchas cosas técnicas, que no son solo de derecho, sino que también son de temas contables, de auditores, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más básico y lo más simple posible para que ustedes puedan entender más o menos de qué se trata este procedimiento y la idea es que puedan aprender por lo menos lo básico para poder desenvolverse en caso de que sea necesario que utilicen esta herramienta. Traducción al español, vamos a hablarles humanamente hablando para que puedan entender Sí, cómo opera esta o institución sea, en español. en simple, en castellano o en cristiano. Así que partamos con lo más básico. Sí, Tenemos una empresa. Ya, nosotros actualmente, en este caso, tenemos una empresa y gracias a Dios, nuestros activos, traducidos, acá es donde ya empezamos con las palabras técnicas, activos significa las existencias que nosotros actualmente tenemos en la empresa. Puede ser, por ejemplo, una propiedad, puede ser, por ejemplo, en mi caso que yo ando en una moto, puede ser que la moto esté a nombre de la empresa y también sea un activo de la empresa, como adicionalmente a eso, las cuentas que tenemos por cobrar o ya el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria. sí. Todo ese tipo de cosas se llaman los activos. O los bienes O, que lo- o tengamos. los bienes que también tiene la empresa. Donde nace, y ya es el problema, es con los pasivos. Los pasivos son las cuentas que nosotros actualmente tenemos que pagar a nuestros acreedores. Acreedores es quien tiene un título en contra de nosotros para cobrarnos, una obligación exigible. Y también... O sea, el acreedor es a quien le debo. Sí, sí, en En palabras palabras simples. Y adicionalmente a eso, por ejemplo, no sé, pago de créditos, pago de proveedores, etcétera. Entonces, cuando una empresa está funcionando de forma normal, vamos a hablar del punto de equilibrio, los gastos que tiene la empresa se equiparan con los ingresos que tiene la empresa. Entonces, al final del día, la empresa no está produciendo, pero tiene la esperanza de que en los próximos meses el estado de resultados va a ser positivo, por lo tanto, la empresa sea lucrativa. El problema de esto es qué pasa cuando la empresa está teniendo números en activos muy bajos y los pasivos aumentan demasiado y no existe una forma de poder contrarrestarlos. Ahí es donde nosotros estamos en un principio de insolvencia con la Sí, empresa. sí. La insolvencia en realidad se refiere en genérico, ¿ah? No es en específico a esta ley, Ujú. a que mis pasivos son mayores que mis activos. Así es. En palabras Súper sencilla. súper sencillas, ¿ya? El tema es cuál es el punto necesario para llegar a una declaración de quiebra o de una insolvencia. liquidación o de una declaración de insolvencia, ¿ya? Una persona es insolvente entonces cuando sus pasivos son mayores que sus activos, ¿ya? El rango está en que por lo menos sean 2 deudas, ¿ya? No puedo tener solo una deuda, tienen que ser 2 acreedores por lo menos. O sea, ¿puedo ¿Ya? tener 2 deudas con una misma persona? Sí, porque dice, se refiere a 2 deudas. Ya, sí, porque ¿Ya? la palabra acreedor se puede prestar para que Sí. sean 2 personas completamente Sí, diferentes. no son 2 acreedores, son 2 deudas. Ya, con eso ya, Sí. listo, ¿Ya? sí, se puede. Que tiene un porcentaje mínimo según sea el caso, ¿ya? Del monto de esas deudas. Por eso hay que analizarlo caso a caso, ¿ya? Y es importante tener en cuenta que esta ley lo que favorece es el hecho de que no solo se puede liquidar los bienes, o sea, los activos, para poder pagar esa deuda y yo quedar limpio, Ujú. ¿ya? Sino que también existe una opción que es la de reorganización, que tiene que ver más que nada con la palabra, más que insolvencia, con el reemprendimiento. O sea, tengo muchas deudas y pocos activos, pero la empresa podría continuar. Tengo un plan de negocios hecho en el cual se proyecta obviamente contablemente la ganancia futura y que con eso yo podría eventualmente en un cierto lapso de tiempo pagar mis deudas. ¿Ya? Entonces ahí es donde llega la superintendencia y tiene que ver estos documentos de que realmente la empresa tiene la facultad de poder reestructurarse. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Nosotros podríamos pensar de que nosotros vamos a decir, por ejemplo, ya la empresa no está ganando la cantidad de plata suficiente, entonces voy a hablar con mi contador personal y le voy a decir, oye, infla un poco los números para presentar esto y ver si se puede salvar la empresa. ¿Se puede hacer de esa forma? O sea, es imperativo de que el contador haga un análisis o un balance de la deuda de la empresa Así es. para poder saber si estoy dentro o no del rango para poder Solicitarlo. acogerme a esta ley y solicitar esta ley. Estamos pensándolo de manera voluntaria. Sí, no es ¿Ya? forzoso. Porque hay que entender de que en este sistema existen dos tipos de declaraciones de insolvencia o de quiebra, ¿ya? ¿Las Que voluntarias? son voluntarias y forzosas, ¿ya? La voluntaria es cuando yo mismo deudor voy y digo, mira, ¿sabes qué? Estos son todos mis bienes, estos son mis activos, estos son mis pasivos y Sálvenme. en palabras Eso, dime, simples, sálvenme. sálvenme, ¿ya? Y ahí obviamente se van de nuevo dos opciones. Reorganización, que es buscar un acuerdo con los acreedores en el cual se hacen compromisos de De pago. con los bienes ¿ya? propios que tú estás prestando para que Y se que yo puedan estoy liquidar. diciendo, aquí están todos los bienes, etcétera, etcétera, no estoy escondiendo nada. Aquí Liquídenme. está. Y no liquídenme, sino que empresa sigue funcionando, pero es como una forma de repactación, Sí, para no, decirlo bien, por eso, simple. bien No, simple. Lo que hablaba que los bienes, que uno tiene que presentar los bienes directamente a la superintendencia Sí. para poder hacer pago a los acreedores para que puedan Sí, aceptar claro. un acuerdo. Sí. Esos bienes, los que se presentan, hay que liquidarlos para que los acreedores tengan ya... No necesariamente. Sí, pero puede que sí. Podría Sí. eventualmente si el tema está visto desde el punto de vista de la liquidación. Ya, o sea, ya no hubo acuerdo, no hubo reorganización, entonces la única solución es la liquidación. Entonces se venden todos los bienes y se reparten lo que haya entre todos los acreedores. Si queda algo positivo, queda para el deudor, que ya no va a ser deudor obviamente, y si es que falta, ahí es donde vienen los compromisos de pago. Exacto. Pero la reorganización a lo que se refiere es precisamente encontrar un acuerdo, fórmulas de pago sin que la empresa deje de funcionar. Esa es una gran diferencia entre la liquidación y la reorganización. En la liquidación la empresa deja de funcionar, se termina la empresa. Traducción al español para los contadores, hay un término de giro, por lo tanto Claro, va a haber un término de seguir. giro, Sí. entonces se van a liquidar todos los bienes, se van a rematarse ahí inmueble o mueble, auto, lo que sea, dinero, todo, y se va a hacer pago obviamente según la regla de prelación de créditos. De crédito, o sea, hay algunos que vienen primeros que otros. Ya, traducción al español, para que la gente entienda en la casa, cuando uno dice prelación de créditos, es que, por ejemplo, uno pensaría que cuando una empresa tiene deudas, todas las deudas tienen un igual valor o que todas valen lo mismo y que todas se tienen que pagar quizás de repente por la antigüedad. Esta es más antigua, esta se paga primero. Eso es lo que llaman la lógica. Pero lo que existe en la prelación de créditos es que la ley se establece en estos casos de qué crédito o qué deuda, para que se entienda, se tiene que pagar primero. Entonces la misma ley establece 5 categorías. Dentro de los primeros, que están los trabajadores, o sea, obviamente en una empresa que hay trabajadores y ellos estaban trabajando, si la empresa se liquida, ellos son los primeros que se tienen que pagar, porque corresponde, o sea, es la plata con lo que ellos viven día a día. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los demás? Que llegan al quinto, se llaman los quirografarios, son los que se reparten después en forma igual, exactamente lo mismo. Bueno, el tema está dado por el hecho de que esto es un procedimiento en las empresas, es un procedimiento judicial. Ya sea el de reorganización o el de liquidación. El de liquidación siempre es judicial, ya por si acaso. Pero estamos hablando desde el punto de vista de la empresa, personas jurídicas que buscan acogerse a la ley de insolvencia y reemprendimiento, ¿ya? Entonces dijimos que habían dos tipos. Voluntaria. Una por la voluntaria y forzosa, y dentro de la voluntaria está la reorganización o la liquidación. O la liquidación, ¿ya? Por lo general uno va a buscar la reorganización porque va a tratar de mantener la empresa a flote y porque tratar de que funcione. Porque la empresa obviamente va a estar generando recursos y la Sí. idea es, como dicen por ahí, la esperanza del pobre nunca se acaba, entonces No, uno pero siempre por ejemplo, espera... ponte en el caso de una empresa que tiene muchos activos, ¿Ya? muchas utilidades, pero también está muy endeudada, más de los activos que tiene. Pero como genera muchas utilidades, genera mucho activo mensualmente, es posible pagar las deudas. Quizás le falta tiempo. O quizás está mal administrada. O mal administrada, pero quizás le falta tiempo. Ya. Entonces, para esos casos sí se puede, es factible, digamos, el tema de la reorganización porque va a tener algún ingreso para poder pagar estas deudas de una forma más ordenada, con un plan de pago que se realiza. Obviamente, por lo general lo realizan los auditores que están establecidos en la Superintendencia de Valores y Seguros. Ya, para explicarlo acá en simple y en palabras cristianas. Supongamos que mi empresa, nuestra empresa, genera 10 pesos mensuales. Y nosotros tenemos 5 créditos
de 2 pesos mensuales que tenemos que pagar. Entonces, toda nuestra utilidad, que son 10 pesos, lo tenemos que cumplir con 5 deudas de 2 pesos. 5 por 2 son 10. Entonces, nosotros quedamos a 0. ¿Qué es lo que ocurre si esas mismas deudas le agregamos una más? Debemos pagar 12 pesos y ganamos 10. Estamos en clara insolvencia. ¿Qué es lo que hace acá el contador? Ya, no le paguen 2 pesos a cada uno. Páguenle un peso. Entonces, por más tiempo. Por más tiempo. O sea, el doble del tiempo para que calce. Bueno, ahí agréguenle los intereses o lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, nuestra empresa que está produciendo esos 10 pesos, ahora va a tener que pagar 6 en vez de los 10. Y nosotros tendríamos utilidades y tendríamos la facultad de poder pagar esa deuda que en un principio eran de 12 pesos. Entonces, esa es la finalidad del procedimiento de reorganización, ¿ya? Procedimiento concursal de reorganización. Precisamente ese, buscar la fórmula que lo tiene que buscar el deudor. Sí. Buscar la fórmula para generar estos acuerdos para que el acreedor no pierda. O sea, yo te sigo pagando. Yo tengo la intención de pagarte, pero no te puedo pagar lo que habíamos acordado anteriormente. Pero te puedo pagar esto. ¿Ya? Entonces, el acreedor obviamente va a preferir eso. Porque si la empresa no tiene los activos suficientes como para pagarle completamente el crédito, tampoco le va a servir al acreedor. Entonces, le va a servir más que yo le pague un monto mensual menor al que le pagaba, pero por más tiempo y recuperar la plata completa. Exacto. O sea, para que también se vaya entendiendo en la casa, que esto va a ser, acá van a entender todos, supongan que ustedes tienen una tarjeta de crédito y se endeudan con la típica y la clásica 3 cuotas precio contado y después se dan cuenta que una deuda que era de 100 lucas se transforma en una deuda de 500 y no tienen cómo pagar. Entonces, en vez de ir directamente a la superintendencia, en este caso lo que estamos conversando, uno va a la institución donde sacó la tarjeta, inventando una casa comercial cualquiera, y uno va y ocupa la palabra mágica, como dijiste tú previamente, repactar. Entonces, esos 500, cerrémoslo en 600.000 para hacerlo simple. En vez de que tengamos que pagar 3 cuotas de 200.000 pesos, vamos a pedir que paguemos 6 cuotas de 100.000 pesos. Y eso sí lo podemos pagar. Entonces, esa es la finalidad que tiene actualmente el procedimiento concursal. Ya. Entonces, hay que tener claro de que la empresa va a ser intervenida. Sí. ¿Ya? Primero por un auditor. Bueno, obviamente se le va a auditar y se le van a ver cuáles son los activos, los pasivos, etcétera, según lo que uno informe. Y según eso, obviamente, va a ser un informe este auditor, que es un requisito que pide la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para poder hacer el nombramiento del veedor, se llama actualmente. Antiguamente se llamaban síndicos. Siempre era solo el síndico. Sí. ¿Ya? Actualmente existen los veedores y los liquidadores. ¿Ya? Son 2 tipos de institución. ¿Ya? Entonces, el veedor es para los casos de reorganización y el liquidador, o sea, supongamos el caso de que hay que liquidar la deuda. Oye, Abner se cruza por las cámaras, no estoy ni ahí. Idea de televisión. Saludos a todos. Es que no hay espacio. La panorámica, por favor. La panorámica. Esa. Ahora vuelvo a mi lugar de origen. La magia de la televisión. Ahí está, ahora no está. Tengo problemas. Bueno, entonces... ¿En qué quedé? Pausa, en eso quedamos. Así que los invito a comerciales. Eso me costó entender porque tengo problemas. Así que nos vemos en 3 minutos o algo así. ¿Necesitas hacer la página web de tu empresa y no sabes dónde buscar? En la app del Club de los Emprendedores podrás encontrar todos los servicios y productos que necesitas. Búscanos en App Store y Google Play como el Club de los Emprendedores. En reunión, el cliente nos comentó que su contador le maquillaba el balance y nosotros le dijimos que no hacíamos eso. Cuando llegamos a la oficina, el cliente llamó a la ejecutiva y preguntó si nosotros pertenecíamos a alguna religión. ¿Acaso debemos pertenecer a alguna religión para hacer las cosas bien? ¿Eres profesional y quieres actualizar tus conocimientos? En Capacitarte Chile queremos entregarte las herramientas necesarias para que puedas conseguir empleo. Actualización tributaria, asistente contable, cálculo de remuneraciones y muchos cursos más.
Toda la información la encuentras en www.capacitartechile.cl. Capacitarte, el arte de capacitar. Somos Nubox, la empresa dedicada a entregarte las mejores soluciones administrativas de software en la nube y el mejor servicio al cliente. Llevamos 18 años dedicándonos a potenciar a las pymes y a sus contadores en Latinoamérica. 14.000 clientes, 36.000 usuarios y más de 76.000 empresas confían su negocio en nosotros y nuestras soluciones. Contabilidad Nubox. Con declaraciones juradas automatizadas incorporadas. Software multiempresa para que expandas tu negocio y lo hagas crecer sin límites. Planes de cuentas predefinidos que te ayudarán a iniciar rápidamente la contabilidad de un nuevo cliente. Factura electrónica Nubox. Esta implementación rápida ya que no requiere instalación. En solo un día estarás listo para comenzar a facturar. Convenios exclusivos y tasas preferenciales con empresas de factoring. Flujo de caja gráfico y amigable. De un solo vistazo puedes medir la salud financiera de tu negocio. Remuneraciones Nubox. Posee generación automática de archivos Previred y PAR que facilitan el cumplimiento del pago de previsiones y sueldos. Tasas normativas vigentes actualizadas y al día para reducir errores. Además, haberes y descuentos predefinidos para que inicies rápidamente la configuración de una nueva empresa. Nuestros 3 sistemas, además, se integran entre sí para que el envío de información no esté condicionado a digitar enormes planillas de datos ni dependa de quién ni cuándo enviará un correo. Con solo usar la integración de los sistemas Nubox, la información estará disponible para quien autorices, mejorando la relación entre pymes y contadores. Bueno, estamos de vuelta entonces con el programa Derecho a Emprender. Y entre comillas de vuelta. Sí, entre comillas de vuelta porque como el programa es de nosotros... También tenemos propaganda. Tenemos propaganda. Pero no era propaganda, publicidad de nosotros mismos, de nuestro estudio jurídico Jorquera Muñoz y Asociados. Ahí está nuestra página web donde pueden encontrarnos. Toda nuestra información. Toda la información de los planes que tenemos. Les recordamos que la idea de nosotros es prevenir los problemas jurídicos que puedan tener las empresas, ¿ya? Eso evita un desgaste innecesario en tribunales, que también se cobre por emergencia, Sí. y que la solución sea más pronta Sí. que tarde. Entonces la idea es que puedan tener un área jurídica, pero obviamente a un precio de emprendedores. Externo y transformarnos en el outsourcing de su empresa. Es, Así que cualquier duda, consulta que tengan respecto de su empresa o emprendimiento, nos pueden encontrar directamente en nuestra página web www.jorqueramunos.com o también en el correo info@jorqueramunos.com. Sin ñ, porque la ñ no existe para los correos, porque mucha gente se queda con eso, Sí. y es .com, no es .cl, .com. Así que bueno, continuemos. continuamos. ¿En qué estaba ahí? Entonces dijimos que sí o sí le iban a intervenir la empresa. Pero esta intervención no es como uno antiguamente, como el tema de los síndicos, que la gente siempre se quedó con la idea de la ley antigua, Sí, porque llega una de que persona... llegaba un síndico y él administraba. Sí. Ya, eso se da en los procedimientos de liquidación. ¿Ya? En los procedimientos de reorganización, que es lo que estamos viendo ahora, hay un veedor. Por algo se llama veedor. Fiscaliza lo que se está haciendo, ve que se cumplan con el acuerdo, ¿ya? En cómo se está llevando la administración de la empresa, si se están cumpliendo las metas, bla, bla, bla. O sea, ¿Ya? pero eso ya es la parte práctica. En la parte práctica. Sí, porque ¿Ya? Entonces, la primera intervención que existe es que la empresa está obligada a presentar sus balances, su estado de resultado. En este caso tiene que ir firmado todo por su representante legal correspondiente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno lleva todos sus antecedentes, a pesar de que uno, como yo decía previamente, tenía que tener el contador, ahí después uno tiene que solicitar el auditor directamente a los que están calificados por la superintendencia Sí. de forma externa para poder hacer la primera fiscalización, Sí. que es lo que la empresa está informando a la ya, superintendencia. en real. términos prácticos del procedimiento, supongamos que ya, listo, nos vamos a declarar, vamos a buscar la reorganización de nuestra empresa y, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya, primero va a tener que contratar sí o sí un abogado. Porque esto es un procedimiento, Porque es un procedimiento judicial. ¿Ya? La primera solicitud, si estamos hablando de la voluntaria. Sí, ¿ya? Porque, no porque obliga. la forzosa la piden los acreedores. El acreedor dice, oye, en realidad está en quiebra, pum, y le tiro la quiebra. ¿Ya? es mala. Y también van a necesitar un abogado. Sí. Por eso es mala. Estamos hablando del procedimiento de reorganización que es voluntario. ¿Ya? Entonces el deudor va
y debe solicitarlo en el tribunal civil de su domicilio, del Del domicilio domicilio de la empresa. de la empresa, obviamente. Sí. Del domicilio del deudor, porque el deudor en este caso va a ser la empresa. ¿ya? O sea, traducción al español. Si ustedes tienen su casa matriz, que eso es lo más importante, si la casa matriz de su empresa está en Valdivia, pero el fuerte de su negocio está acá en Santiago, tienen que ir a Valdivia, directamente allá, a pedir Sí. la Por lo general, liquidación. para poder probar el domicilio, por lo general se ocupa el domicilio tributario. Ya, porque la sociedad, por ejemplo, dice comuna de Santiago. Pero ¿cómo? Ya, continúa. Perdón, me desconcentré, se me fue todo. Ya, listo, Tienes ahora- problemas graves de concentración. Sí, Ya. va, Entonces, el recién me- domicilio. Estamos en el domicilio. Ya, sí. Lo que pasa es que también es importante el de la escritura, pero como dice Gabriel, efectivamente el que importa es el tributario porque... Porque en la escritura, por lo general, va a salir comuna de. Sí. ¿Ya? Ahora, Sin si en mi perjuicio escritura- de que pueda operar en cualquier otro lugar del país. Exacto, pero por lo general, si usted le puso comuna de Santiago a su escritura, en Santiago le corresponde. Si le puso Rancagua, en Rancagua le corresponde. ¿Ya? Más o menos para que lo tengan claro. Y también importante... Elevada esa solicitud, el tribunal la va a coger a tramitación y usted eso lo debe llevar a la superintendencia los documentos que la ley dice. y debe llevarlo junto con los documentos que la ley señala para el nombramiento del De un veedor. veedor. Ya, y Pero son dos, uno titular y uno suplente. Suplente. Obviamente, en caso de que el veedor titular no pueda, se enfermó, O que simplemente tiró licencia. tiró, entonces, lo que sea, no está, pasa el suplente a tomar el cargo. lugar. Sí, ¿Ya? la idea es que esto tenga una continuación y sea rápido. La idea es que la empresa no quede intervenida tanto tiempo, si es que se puede salvar, o que se liquide lo más pronto posible Ya. en caso correspondiente. Entonces, vamos a decir, para no equivocarme, voy a leer lo que se debe acompañar a la superintendencia, además de los documentos del tribunal que ya se presentó, Ujú. para el nombramiento del veedor. ¿ya? Ya. Y para todos los pasos siguientes, pero que son requisitos que pide la superintendencia. La lista de bienes. Relación de todos sus bienes. Cuando digan relación se refiere a contar, ¿ya? A decir, a narrar. Traducción al español. Por ejemplo, una Chevrolet Durango que la ocupan para trabajar. Y debe ser con avalúo comercial. ¿ya? No fiscal. Eso es importante porque si supongamos que tienen un bien inmueble, no deben acompañar el avalúo fiscal, sino que es un avalúo comercial. ¿Y eso cómo se acompaña? Mediante un tasador. El tasador es el único que puede decir el rango de precio que tiene ese La propiedad. inmueble. Y ¿ya? tiene que tener también una fecha cercana a la liquidación, Eso, porque claro. obviamente esto va cambiando. ¿Ya? Además deberá señalar cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora. ¿Por qué? Para que la empresa continúe en caso Para de que se la pueda. empresa pueda continuar. Porque, por ejemplo, no sé, supongamos. Imprenta. No, aquí el Club de los Emprendedores, tenemos las cámaras, los televisores. Entonces, para que siga funcionando y siga transmitiendo, necesitan las cámaras. Por tanto, no pueden deshacerse de esas porque son esenciales para que la empresa siga funcionando. Operando. Ahí ¿ya? hay una guitarra. Entonces la guitarra se podría vender. Exacto. ¿Puedo vender Pero tu que parece guitarra? que es de Josué. ¿La puedo vender o no? No, es de la mía. Ah, ya, sí se puede vender. Ah, sí se Ya, puede pero hay una vender. guitarra. Ya. Además, segundo, relación de todos aquellos bienes de terceros, ¿Ya? o sea, no son míos, no son ¿Ya? de la empresa, Ujú. constituidos en garantía en favor del deudor. ¿Puede ser un usufructo? Un usufructo, por ejemplo, podría ser una hipoteca que yo tenga, porque yo no solo soy deudor, debo ser acreedor de alguien también. Efectivamente. Entonces, a eso se refiere. ¿Facturas por cobrar? Facturas por cobrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ujú. Tercero, relación de todos aquellos bienes que se encuentren en poder del deudor, pero que no sea dueño. ¿Mero tenedor? Un mero tenedor. Por ejemplo, no sé, supongamos que la guitarra que está allá, no la ven ustedes, pero hay una guitarra, Es bonita. ¿sí? Esa guitarra probablemente no creo que sea del Club de los Emprendedores, debe ser de alguien de acá, ¿no? Es de Karina, ¿viste? Está Ya, autografiada. entonces, es un bien que está en el Club de los Emprendedores, pero que no es del Club de los Emprendedores. Es de uno de los socios. ¿Y eso para qué es? Es para poder excluir esos bienes. Traducción al español, la que la gente escucha ¿Ya? siempre, es para evitar una tercería. Sí. Ya, si el deudor lleva contabilidad completa, acuérdate que existe contabilidad completa y simplificada. Sí. ¿ya? Si el deudor lleva contabilidad completa, debe acompañar el balance. ¿Ya? Y tiene que ir firmado por el representante legal. Exacto. No puede Y tener- no pu- debe acompañar un balance completo Completo. del año que ya se Correspondiente, cerró, digamos, sí. tributario, y un balance provisorio del remanente, digamos, de tiempo que queda. No puede tener una antigüedad de más de 45 días, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, más de 45 días no puede hacer. ¿Ya? Ujú. Entonces, esos son los documentos, los primeros documentos que debo acompañar
para recién nombrar Solicitar. al veedor. Solicitar a la superintendencia para que nombre un veedor. Ujú. Ya. Nombrado el veedor, recién comienza, digamos, el procedimiento procedimiento en sí. concursal. ¿Ya? Pero es importante que tengan en consideración esto, y por qué se lo mencionamos tan detalladamente, más que nada por el hecho de que tienen que entender de que la realización de esas relaciones, ¿Ya? que debe ser por escrito claramente, debe ser realizado por alguien que sepa. Sí. ¿Ya? Y eso tiene un costo. Entonces, si yo lo pienso o sea, si lo quiero hacer bien, Que es la ¿ya? idea. Que es la idea. Va a tener un costo, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo voy a pedir esta declaración para reorganizarme o ya sea para liquidarme, Ujú. voy a necesitar tener asesoramiento. Por eso... Y esos asesoramientos Ujú. se pagan. Sí, ¿Ya? por eso es importante que sepan que la ley lo transformó en un procedimiento judicial. Sí. Antiguamente, quizás, si no era judicial, cualquier persona lo podría hacer. Ahora, el tema es que acá siempre van a haber dos cosas que van de la mano, como siempre decimos. La información contable, propiamente tal, interna de la empresa, como lo habíamos comentado, el balance, que es requisito, pero adicionalmente a eso, la ley exige obligatoriamente la presencia de un auditor externo, que tiene que ser Ese de es los el que otro están requisito, autorizados. Sí, que debe presentarse antes del nombramiento del veedor. Sí. O sea, primero va a ir este auditor, que debe ser de la nómina de la Superintendencia de Valores y Seguros, no es de la misma cualquiera. superintendencia. Sí, no cualquiera. Están en una nómina, uno elige a uno, no sé, buscará el más barato, y... Clásico. Claro, Es que se paga, qué importante. sí, y voy a pedirle que haga una auditoría y él obviamente va a emitir un informe, ¿ya? Ujú. Entonces debo acompañar ese informe. Además de todo lo demás que ya les mencionamos. Sí. Entonces ahí recién la superintendencia va a mandar al tribunal y va a decir, ya, él va a ser el veedor. Ah, listo, muy bien. ¿Ya? Entonces ahí ya va avanzando recién El procedimiento. el procedimiento. ¿Ya? Pero siempre debo tener en cuenta de que yo ya debo tener planificado desde el inicio cuál va a ser el acuerdo que yo voy a proponer para los acreedores. Efectivamente, porque eso es una obligación que la ley está estableciendo Viene un paso, al deudor. viene un paso Sí. después, pero esto es algo planificado, no Sí. puede ser así como ya, A la ahora loca. hacemos el acuerdo. Lo que pasa es que acá la ley lo que hace para economía es que quien quiera solicitar el reemprendimiento, la insolvencia en este caso, tiene que tener un plan de pago o un plan de liquidación, que tiene que estar por adelantado, Sí. para ver, porque esto después se va a presentar a los acreedores. Y los acreedores siempre van a tener dos opciones. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sí. Pero eso son los pasos sucesivos y solamente Ya. es para enmarcar. Otro beneficio que tiene esta declaración, entonces ya, la superintendencia nombraron veedor titular y suplente, Ujú. el tribunal se le informó y el tribunal va a emitir una resolución. ¿Ya? ¿Ya? En esa resolución, el tribunal lo que va a hacer es protección financiera, se llama, ¿Ya? ¿ya? Para el deudor. ¿Qué quiere decir eso? Que durante 30 días no se pueden hacer embargos al deudor, no se pueden cobrar intereses al deudor y todas las deudas quedan paralizadas. ¿Ya? ¿Ya? ¿A qué se refiere este beneficio? ¿Por qué? Porque precisamente al ver los acreedores de que esta persona está sometiéndose a un procedimiento concursal, No es para van matarlo. a querer al tiro meterse a embargarle Sí. o a cobrar sus créditos para no estar involucrado en el procedimiento concursal. Y entonces se paraliza todo, se suspende Para asegurar... por Ujú. 30 días y prorrogables. En caso de que todavía no vaya avanzando el procedimiento propiamente tal. Exacto. ¿Ya? Se suspenden los plazos de prescripción también. ¿Ya? Sí, pues, eso en favor del acreedor. Sí. Entonces, tenemos este plazo de suspensión y después se cita a los acreedores a una junta de acreedores para exponerles cuál va a ser el plan de renegociación o de reorganización en este caso. En el caso, sí. ¿Ya? Entonces se le va a exponer. Entonces, uno cuando llegue a esa junta ya debe estar listo en este acuerdo que van a realizar con los acreedores. ¿Ya? El acuerdo no solo puede referirse a todos los acreedores, también puede separarse por clases. ¿Ya? Supongamos, tengo deudores que les debo 10 millones y a acreedores que les debo 100.000 pesos. Entonces puedo proponerle un plan de pago distinto a los que les debo 100.000 pesos que a los que les debo 10 millones. Porque los de 100.000 pesos se pueden pagar inmediatamente y los de 10 millones requieren un trabajo un poco más intensivo. Exacto. O según el plan de negociación que se haga. Pero puedo hacer ese alcance. No es como que agarre todas las deudas y las convierto en una. No, no es y así. digo, ya, voy a pagar 100.000 pesos de aquí a 50 años. Lo que pasa es que la gente piensa que eso ocurre
porque cuando uno tiene, por ejemplo, este problema con muchas instituciones, los bancos tienen la facultad de proponer la compra de cartera. ¿Hay escuchado eso, Sí. no? Y agarran todas las deudas que tienen, las compra el banco y después a ustedes les da como un, comillas, crédito, y ustedes van pagando una cuota mensual con todos los intereses habidos y por haber, y eso asegura al banco que ustedes van a ser un cliente de ellos para siempre. Es una forma súper grotesca de buscar clientes, ¿te has dado cuenta? Sí, sí. Pero volviendo un poco al tema de la reorganización, Ujú. es importante que tengan muy en consideración el tema del acuerdo, porque de eso va a depender mucho de si sus acreedores van a decirle que ¿Que sí sí? o que no, que les va a convenir quizás que lo liquiden a usted y me pago Y con evitarse eso. todo, sí. ¿Ya? Porque si yo presento un buen plan de negocio, un buen plan de reorganización, un buen acuerdo de reorganización, me va a permitir de que mis acreedores digan, ya, ¿sabes qué? Estás bien, tienes razón, mira, según tu flujo, bla, 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 podemos hacer esto, esto, otro, o te pueden hacer ciertos alcances y se puede modificar. Pero lo importante está en que es flexible. A eso me refiero. Mira, para que no tiene esa Dureza, rigidez dureza, ¿ya? del decir, ya, esta es mi deuda y ya, yo pago 50.000 pesos. Por eso, mira, para que se entienda en la casa. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con Felipe Flores? Que le debía plata a blanco y negro. Sí, ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas? No me Eran acuerdo. como $100.000. sí, Ya, cerremos son 70 millones de pesos. Y él propuso a blanco y negro pagar como $1 millón de pesos mensuales. sí. Ya, obviamente, así opera la negociación para que se entienda en la casa. Él tiene una idea de pago. Él dice que por favor lleguen a un acuerdo para poder pagar la deuda grande que tiene, pero ¿qué es lo que ocurre? Acá el acreedor tiene dos alternativas. Decirle a Felipe Flores, sí, por supuesto, no hay ningún problema, páganos $1 millón de acá hasta 70 meses más, que es mucho tiempo. O lo que ocurrió en este último caso, que le dijeron que no. ¿Esto también puede pasar en la super? Sí, podría pasar, efectivamente. Ujú. Por eso es importante que este acuerdo esté bien hecho. ¿Ya? Bien hecho. Bien ¿por qué? pensado. Bien pensado. ¿Por qué? Porque supongamos, tengo un acreedor que le debo 100 millones, un acreedor que le debo 100.000 pesos y un acreedor que le debo 5 millones de pesos. ¿Ya? Entonces el acreedor de 100 millones obviamente va a ser el más interesado en que le pague y va a venir y me va a decir, ya, ¿cómo me va a pagar? Ya, mire, yo puedo pagar, mira, al acreedor de 100.000 pesos le vamos a pagar en 2 meses. Pero en esos 2 meses yo no les voy a pagar a los acreedores que les debo más. Después de esos 2 meses les empiezo a pagar a ustedes. Entonces ya sacamos a un deudor, o sea, un acreedor, perdón, Sí. y sigo con los otros dos que son las deudas más grandes. Entonces, el de 100 millones me va a decir, ya, entonces después me va a decir que le voy a pagar al de los 5 millones. No, ya. Puedo pagar yo, por ejemplo, no sé, poniendo un ejemplo, 1 millón al de 5 millones por 5 meses y hacer un plan de pago con usted de tantos meses a la par. Pero ¿qué pasa? Que si está mal hecho esto, por ejemplo, el caso de que el de 100 millones me diga, oye, pero tú producís 2 millones al mes, po. Me voy a pagar en De 50 utilidades. meses y me pagáis todo. Y si a él le vaya a pagar 1 millón, ¿cómo sé yo que a mí me vas a poder pagar? Pues también requiere plata para vivir. Obvio. Y para que funcione la empresa. Sí, po. Entonces, por eso tiene que ser algo de verdad bien hecho. Tiene que ser algo que un profesional lo analice. Probablemente ustedes puedan verlo con sus contadores, algún auditor. Eso algo- es más área ya más contable, más financiero, financiera, sí. Sí o sí van a tener que tener abogado porque el procedimiento es judicial. Y también la idea de tener un contador pero es que le pueda... pero es importante ese tema porque yo creo que es algo que hablamos en los primeros programas, ¿te acordáis? De la relación que tenía que haber entre el abogado Y el contador. de la Sí, empresa. es relación directa para tener la información lo más rápido posible. Sí, y no solo lo más rápido posible, sino que hay cosas que son financieras y hay cosas que son legales. Entonces, el contador no debiese inmiscuirse en la parte que es legal, ni el abogado inmiscuirse en la parte que es contable Pero o auditable. Pero sí comparten algo en común, que es el área tributaria. Es que es el área tributaria. Entonces, son áreas que van de la mano, van en paralelo y que se necesitan En la una la otra. una a la otra. Sobre todo en este proceso que la Sí. empresa es cuando está más vulnerable. Sí, entonces es importante que tengan en consideración eso. Entonces, las liquidaciones pueden, o sea, los procedimientos concursales pueden ser de las empresas, pueden ser ¿Voluntarios? voluntarios o forzosos. forzosos. Forzosos cuando vienen los acreedores y dicen, ya, te voy a tirar la cadena, como se dice Ahora te mato. comúnmente, te voy a tirar la cadena para que te vayas por el water. Como que es Sí. en palabras bien en chilense y coloquial, eso es. Yo vengo, presento la demanda para que te liquiden y te liquidan. Chao. ¿Ya? Y tenemos la liquidación voluntaria, que es cuando el deudor mismo va y dice, ¿sabes qué? Ya no puedo, No puedo más. Ayuda. Y necesito Ayuda. acogerme a esta ley. Eso es una ayuda que la ley está estableciendo Y para ahí poder salvar. hay dos opciones.
Que la puede ser. reorganización O la liquidación. o la liquidación. La reorganización es cuando la empresa tiene la facultad, y está establecido por el auditor y por el contador, que la empresa tiene la facultad de ser salvada. Y tenemos el lado contrario, que es la liquidación, es cuando la empresa ya no tiene cómo salvarse y los pocos bienes que hay los tienen que literalmente liquidar para que se paguen a los acreedores en el monto que se pueda. Sí. Entonces, entonces llegamos a que teníamos el procedimiento voluntario, reorganización, liquidación. Nos fuimos a la reorganización, que era el tema que estamos viendo hoy día. Ujú. Entonces, lo primero que debo hacer es presentar esta solicitud en el tribunal del domicilio de la empresa. Con los documentos que la ley exige, que ya los nombramos. Exacto. Entonces, se presenta, es una demanda. Ya se presenta, lo presenta el abogado claramente, porque deben ir patrocinados por un abogado. Firma de abogado. Ideal que sea un abogado especialista en insolvencia y reemprendimiento, que se Sí. dediquen a ver temas de empresas. ¿Ya? No, es que es un procedimiento engorroso, no es tan simple por si acaso. Sí. Es una ley bastante larga. Por eso, Sí. de hecho, piensen que tenemos que ver liquidación forzosa, liquidación voluntaria, Voluntaria. en personas jurídicas y en personas naturales. Que es un procedimiento diferente. Que Tenemos que también ver lo- reorganización y liquidación Creación. de todas esas. Entonces, es un tema bastante largo. ¿ya? Sin Pero contar que el tiempo salió leyes especiales. Sí, entonces que es bastante importante que tengan claro al menos lo básico para poder saber, o sea, que no le pasen gato por liebre, si en realidad eso es. Que no les vengan con cuentos y le digan, no, si lo que pasa es que está en esto, que pasa esto. Ustedes ya más o menos van a saber Cómo de qué se ordenar. trata y cómo funciona, entonces no les van a poder mentir, digamos, en qué está o si esto se atrasó o no se atrasó. Bueno, yo creo que con lo básico, porque esta va a ser la introducción al tema correspondiente, porque lo vamos a alargar, como dijimos, yo creo unos 2-3 programas más. Sí, por lo para menos. que, sí, para que sepan bien cómo Por lo funciona. menos. Entonces, Pero, eso para que tengan claro más o menos lo que es la reorganización. O sea, existe esa posibilidad de continuar con la empresa intervenida. intervenida, entre comillas, Sí. con un veedor, pero que me va a permitir, con un plan de negocio, un acuerdo Continuar, de reorganización, sí, continuar con la empresa, Salvarla. salvarla, pagar las deudas, o sea, a un plan de pago, pagar y continuar con la empresa. ¿Qué me va a permitir eso? No perder la empresa, precisamente. que es la idea. Y liberarme de el la famoso... carga financiera. No, y del famoso... DICOM. DICOM. Sí. ¿Ya? Ya. Que Yo abrí el precisamente programa. es la ayuda. ¿Te toca cerrarlo? Ya. Otra cosa. Buena. No pueden utilizarse los antecedentes Ujú. que tiene la superintendencia, porque yo puedo solicitar, por ejemplo, yo quiero saber si esta empresa está con alguna solicitud de liquidación o de organización, no puedo utilizar eso, por ejemplo, para que no le otorguen créditos, ¿ya? Porque deben indemnizar al deudor en todos los perjuicios que le ocasionaren, Sí. ¿ya? O no contratar, o sea, por ejemplo, tenemos una constructora, tiene una obra, ¿Ya? está trabajando en esa obra, pero se mete al tema de la reorganización porque está mal. ¿Sí? Pero ¿Qué tiene un pasa? contrato vigente para seguir trabajando en esa obra. Significa que tiene No plata lo asegurada. pueden cesar Ujú. por haber solicitado la reorganización o la liquidación. ¿Ya? Porque van a tener que responder por las Daños y perjuicios. daños y perjuicios que le ocasionen al deudor. Así que no es tan simple para los acreedores. Ya no es como que igual te van a cortar. No pueden tan simple, al menos. ¿Ya? Es para no rematar a la pobre persona que está ahí Sí, claro. pidiendo el Así reprendimiento. que esperamos que le haya servido un poco esta introducción que hicimos al tema de la insolvencia y el reemprendimiento. Es un tema duro. Sí, al tema. Quisimos empezar con la reorganización porque Es la esperanza. Es la esperanza, sí. Sí. Es lo distinto que tiene la antigua ley de quiebra, que antiguamente existía solo la liquidación y te liquidaban Y chao. a no ser que yo lograra algo por fuera. Pero difícil. Pero difícil. Entonces por aquí es más fácil. Ya existe esta opción, existe la opción de que no me van a cerrar mi empresa, Que pueda continuar. que pueda continuar Y y que pueda salvarla. continuar limpia. Sí, y salvarla. Si lo importante Sí, es salvar la empresa. y poder continuar limpia, o sea, Sí. mientras me mantenga pagando, claramente. Pero puede continuar limpia sin DICOM, va a poder optar a otros créditos, etcétera, etcétera. Continuar con el financiamiento. trabajo que ya tiene. No va a tener que despedir a sus trabajadores. Entonces es una muy buena opción con la que quisimos partir y la próxima semana obviamente vamos a estar viendo los demás temas que tiene esta ley. Bueno, entre comillas, antes de irnos, al fin una buena ley que hicieron en el Congreso. Sí, salió una buena ley. Obviamente todo se puede perfeccionar y arreglar. Buena, pues José Como Piñera. el Mercedes, sí, lo mismo pensé. Todo es perfectible. Oh, que me acordé de la propaganda de WOMP. Sí. Pero bueno, así que ya nos despedimos, que ya le estamos dando la lata a la gente. Ya. Sí, ya aburrimos con términos. Acreedor, deudor, Sí. veedor. Sí. Hasta ahí se ríen por si acaso. El veedor se llama veedor porque ve. Sí. Qué idiota ¿por qué? el término, pero es simple. De hecho, Inspecciona. así como dato estúpido, ¿sabes por qué se llaman testigos? ¿Tú sabes por qué se llaman testigos? Porque antiguamente las personas que daban testimonio y el testimonio tenía un valor. Si estaban mintiendo,
le cortaban los testículos. Entonces prometían con la mano en los testículos. De ahí viene la palabra testigo. ¿Y si eran mujeres testimoniales? Bueno, es que tú sabes que era sociedad machista en la historia, porque queréis que pero hicieran. bueno, ya. Si no serían. No, o tenía una palabra pésima, así que olvídenlo. Mejor que dejémoslo hasta aquí nomás, o me voy a descuadrar en cualquier segundo. Sí. Ya nos despedimos entonces hasta el Muchas gracias por próximo acompañarnos. martes. Los esperamos para que sigamos viendo este tema, que es bastante interesante y novedoso para todos ustedes. Así que un saludo y nos vemos el próximo martes. Chao, mamá, y gracias por vernos en Derecho a Emprender.